Empezamos con don Fabio. Buenas tardes, don Fabio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí como todas las semanas, deseándole que la pasen muy bien en este mayo que ya empezó lluvioso. Bueno, sí, ya hace falta el agua. A mí en realidad el agua no me disgusta. Creo que los campesinos y la gente que necesita el agua, todas la necesitamos, pero cuando uno tiene un cultivo y no llega el agua, qué torta, porque las semillas se van a echar a perder. Así que a todos ustedes, los radioescuchas y los compañeros de la mesa y a María Fernanda, que tengan una linda semana, tomados de la mano del gran jefe. Doña Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá con mis compañeros de Confrontación Democrática. Les deseo a todos una muy linda semana. Muchísimas gracias. Don Emilio Bruce. Siempre un gusto, doña Iris, estar en su programa. Muchas gracias por su invitación. Y don Juan José Echeverría. Hola Iris, buenas tardes. Un saludo a Marta, Fabio, Emilio y a todas las personas que nos acompañan a través de la radio. Bueno, aquí tenemos una lista de temas, pero que por supuesto que los podemos eventualmente cambiar. Doña Iris, quiero disculparme que el sábado no fui a su seminario. Ajá. Con realmente ya tenía un compromiso y la semana fue muy complicada, pero ese seminario sobre sabiduría cuántica me interesaba muchísimo. Espero que les haya ido muy bien a ustedes. Nos fue excelente. Ahora me estaba preguntando Macho por eso. Rolando estaba muy contento. Llegaron 128 personas, que es muchísimo. No, hasta en los números más positivos no pensábamos en eso, porque no es un tema común, no es una actividad además que hay que pagar, ¿verdad? La gente pues, se cuida de guardar los ahorros, pero fue realmente un momento muy especial. Creo que ir poco a poco introduciendo esa cultura del estar presentes, más que vivir del pasado o el ansioso futuro que nadie puede controlar, es una maravilla. ¿Y el próximo cuándo lo tenemos? Que está planteado para el 30 de junio, en el mismo sitio. Vamos a ver si está esa fecha libre en el edificio cooperativo, pero bueno, de verdad que fue muy... El próximo no se lo va a perder usted, don Fabio. Espero que no. Muy bien, gracias. Decirles que hay una crítica, especialmente de periodistas, a la vicepresidenta del directorio de la Asamblea Legislativa, María Inés Solís, por unas declaraciones que dio de que ella no está diciendo que lo va a hacer, sino que hay que empezar a considerar la posibilidad de legislar sobre las fake news. Y a mí, contrario a la mayoría de los colegas, debo decir que me parece extraordinario. La verdad es un valor fundamental, pero más urgente que en ningún otro lado que en la prensa. Si, por ejemplo, un médico se jala una torta en una cirugía porque es un error humano, para eso está una sanción a propósito de la mala praxis. ¿Y cómo es que un periodista puede decir las mentiras que le dé la gana o plantear verdades a medias o poner su posición personal como si fueran hechos y no pasa nada? Y el daño a las libertades, y el daño a la democracia, y el daño a las creencias de la población, como que eso no se debe sancionar. Recurrir a que para eso está el Código Civil y que alguien vaya ahí a recurrir, no. Hablar del honor de una persona, titular una noticia con la mala intención de dañar a alguien, eso debe ser sancionado casi de manera inmediata, porque no nos podemos esperar a que cuando un tribunal resuelva, mientras tanto la dignidad de una persona, sea un funcionario público o sea una persona que tiene el salario más bajo en la escala salarial de un país, no se puede jugar con eso. Me parece, yo estaría de acuerdo, ella no lo planteó como que ya lo va a hacer, sino se plantea como la necesidad de pensar si no hay que regular las falsas noticias. Y especialmente en época de redes sociales, las falsas noticias abundan y los periodistas no podemos salir con la excusa de que, bueno, en la próxima lo haremos mejor. Es un imperativo ético la búsqueda de la verdad. Don Juan José. Es un tema importante que se las trae. En esto hay que tener mucho cuidado porque podemos caer también en el otro extremo, que a la larga es peor.
Usted hizo 3 planteamientos, Iris, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. O sea, usted no puede mentir a sabiendas de que es mentira. Usted no debe plantear como hechos sus criterios personales a sabiendas que no son hechos reales, o usted no puede mancillar la honra de una persona a sabiendas que es falso. Todo eso me parece que incluso hoy día ya es castigable, penal o civilmente. Lo que hay que tener mucho cuidado es cómo podemos garantizar que una información que llega a los periodistas, que el periodista no tiene cómo comprobar si es verdadera o Pero es falsa. antes, cuando yo estudiaba periodismo en el Jurásico, me acuerdo cuando don Julio Suñol nos decía, no, si usted no puede verificar la fuente, usted no puede publicar. Y ahora No, es que usted... tratamos de localizar a don Juan José Echeverría, pero como no nos dio, aún así le echamos Bueno, la noticia. vamos a ver. A ver. Pero el hecho es que si usted verifica la fuente y la fuente le está mintiendo, eso no puede ser responsabilidad del periodista tampoco. Estamos de acuerdo, pero a ver, cuando yo no verifico fuentes y nada más por el oír de alguien que me parece que tiene credibilidad para mí, yo publico. Por eso digo, hay que regularlo, hay que ser cuidadosos, porque a la larga, por querer hacer una gracia, hacemos un sapo. Efectivamente ha habido abusos. Yo mismo le podría decir que yo fui víctima. Nosotros, mi familia fue víctima, papá y nosotros fuimos hace 20 años víctimas de los oprobios más acabados que usted pueda recordar, y como tantos otros. Pero aún así, yo creo que es preferible el riesgo de que en alguna oportunidad haya, digamos, una injusticia a que se pueda eventualmente estar castigando y limitando el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Yo no sé. Hay que buscar ese equilibrio. Yo lo digo es que no es fácil. Yo estoy de acuerdo en que no es fácil y que se puede caer en un exceso, que es lo que la pose que tienen las dictaduras para impedir que nadie hable. Pero aquí estamos hablando, la posibilidad de que aquí haya una dictadura, No, ¿verdad? Eso es muy difícil. Yo podría hablar que hay una dictadura mediática, eso sí hay una dictadura mediática en este país. Y aquí en este país no se asesina a la gente pegándole un balazo en medio de las cejas. No, aquí se utiliza a la prensa para desprestigiar y acabar empresarios, políticos, deportistas, actores, actrices, lo que sea, y acabar con las carreras de las personas. Y a mí me parece que esta llamada de atención de doña Inés Solís, a mí me merece todo el respeto. Porque no vengan a rasgarse las vestiduras algunos colegas apelando a las libertades, cuando es lo que más lesionan y violentan esas personas que hablan de libertad de prensa. Acabo de terminar de leer un libro sobre el manejo de las redes sociales, en donde lo que hacen es fabricar en algunas veces estas noticias falsas, e incluso los medios se toman de las redes para después decir, es que en tal red o en tal periódico electrónico lo pusieron. Y como parte estratégica es, llame faltando 5 minutos antes de que usted vaya a sacar la noticia o del cierre, cuando ya no se pueda hacer. ¿Por qué? Porque usted le dio la oportunidad, pero si en 5 minutos no le dieron la respuesta, y es que dependiendo del tema que a uno le toque, si hay que empezar por localizar el abogado para ver qué dice uno, ¿verdad? 5 minutos son muy pocos, es poco tiempo. Entonces, y es interesante porque es un libro de alguien que creó posiblemente el medio de crear noticias más grande del mundo y se hizo multimillonario, porque no solo lo hace con la política, lo hace con las empresas, lo hace o lo ha hecho con una serie de elementos como, por ejemplo, la CIA, tratando de llevar a la CIA y obligándola a llegar a una negociación, porque si no la noticia sale o ya ha salido en un pequeño periódico. Como hay un periodista que todo el mundo sabe, que aquí no lo voy a repetir, pero que es evidente que cuando usted empresario tiene una empresa, no me quiere pautar, entonces yo empiezo a decir que hay gente que llama, que escribe, que dice que su empresa tiene dificultades. Cuando usted me llama para arreglar conmigo, se acabaron las dificultades de eso y empieza a aparecer la pauta. No. Aquí tenemos que ser claros y transparentes. Si a mí me ponen límites a la libertad para decir la verdad, está mal. Pero si los límites son para que yo esté obligada a decir la verdad, para mí está bien. Pero bueno, ese no era un tema, era por lo menos mi posición respecto de ahora el escarnio que algunos que de libertad de prensa deben escribirla con H, ahora están haciendo contra la vicepresidenta. Una
una diputada muy joven, es de la Unidad Social Cristiana, la vicepresidenta María Inés Solís. No está diciendo que lo va a hacer, dijo que podría considerarse el tema de las noticias falsas como un tema que hay que tratar y discutir. Incluso ella lo menciona dentro del Colegio de Periodistas. Embajada en Jerusalén. Don Emilio Bruce, hoy Estados Unidos trasladó la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Doña Iris, a mí me parece que en esto de la ley o de la posible ley para controlar las noticias falsas, el tema, como lo decía don Juan José, es un tema complicado. Ya existen limitaciones para mentir en los medios. Pero también es cierto que ha habido linchamientos mediáticos en este país y parte no ha habido, y paz y después gloria y plata en abundancia por los ratings televisivos y por la circulación alcanzada. A mí me parece que mentir y dar por buenas cosas que son falsas a sabiendo de ella es un delito de incuantificables consecuencias. Cuando a una persona se le difama de manera impune, a sabiendas de que están mintiendo, a esa persona le hacen un daño que después no es reparable. No se repara. No se repara. Me parece que en los Estados Unidos hubo un vuelco en estos últimos tiempos de noticias falsas que favorecieron la elección del actual presidente. Pero ahora está viendo centenares de miles de noticias falsas que están teniendo los medios para perjudicar al presidente actual de los Estados Unidos. Y entonces una guerra de noticias falsas y de mentiras impunes y descaradas es inaceptable en una sociedad. Estoy convencido que la libertad de prensa, la libertad de opinión, son pilares de la democracia y que vulnerarlas es especialmente peligroso. No querría yo que se vulnerara en forma alguna la libertad acá, pero querría que no se tolerara la mentira, la difamación impune, los linchamientos políticos, mediáticos, de personas que después demuestran que no era cierto. ¿Y ya qué? Permítame darle un ejemplo. William Randolph Hearst produjo una guerra entre los Estados Unidos y España. Y él señaló que España había agredido a los Estados Unidos, que España había dinamitado un acorazado que estaba anclado en el puerto de La Habana, el United States Maine, un barco, un viejo acorazado. Hubo una guerra muy sangrienta. La escuadra americana hundió la escuadra española en La Habana, cañoneó San Juan de Puerto Rico, invadieron las islas. En Filipinas fue dramático y después, ¡ups!, se dieron cuenta que era una explosión involuntaria producida por la combustión espontánea del polvo de carbón. ¿Ya para qué? ¿Quién iba a revivir las personas muertas? Los barcos hundidos, los daños hechos. Él hizo una fortuna inconmensurable. El imperio Hertz de los más grandes. Respecto de la capital de Israel y las representaciones en Jerusalén, yo habría preferido que las embajadas estuvieran en Tel Aviv y no en Jerusalén. Las embajadas abiertas en Jerusalén reavivan el combustible para todo el conflicto del Mediano Oriente. Que Jerusalén ha sido la capital espiritual
del judaísmo desde siempre, que la destrucción del templo fue un acontecimiento histórico, cultural, religioso, de incuantificables consecuencias en nuestra historia, que la invasión de las diferentes naciones que llegaron a apoderarse de Palestina han sido tremendamente traumáticas para el pueblo judío. Todo eso es cierto. Desde el exilio a Babilonia, desde el exilio a Egipto, desde las invasiones otomanas, desde las invasiones británicas, desde la segregación de Palestina y todas las guerras posteriores al establecimiento del Estado de Israel. Creo que hay que buscarle una salida pacífica a ese problema y creo que el establecer una embajada en Jerusalén lo que hace es motivar reacciones muy desafortunadas de parte de quienes consideran que Palestina y Israel, que forma parte de Palestina, es un territorio árabe o palestino que debería ser desocupado en beneficio de ellos. Juan José, a esto habría que sumarle también el tema, pareciera que el señor Trump está pretendiendo calentar Oriente, la decisión también con el tema de Irán. Qué espanto. Sí, efectivamente, como dice Emilio, el tema de la ubicación de la embajada tiene connotaciones más allá de las religiosas, ¿verdad? Tiene connotaciones políticas y desde el punto de vista digamos, geoterritorial es muy sensible. Costa Rica es un país, claro que sin la trascendencia de los Estados Unidos, que también ha tenido momentos de su historia con la embajada en Jerusalén. Nosotros fuimos de los primeros que dimos ese paso en el gobierno de Luis Alberto Monge. Así es. Don Luis Alberto la devolvió para Jerusalén. Oscar Arias luego la llevó a Tel Aviv, cuando empezó precisamente a buscar un acercamiento que desde el punto de vista estratégico nacional me parecía correcto con el mundo árabe, que también es un mundo importante desde el punto de vista de intercambio comercial. Entiendo que después la quisieron volver a traer a Jerusalén, pero bueno, es un tema delicado, ¿verdad? Y evidentemente nada de lo que haga Estados Unidos en la administración Trump es una casualidad. O sea, tiene toda una estrategia. Evidentemente Trump está procurando afianzar aún más los ya de por sí históricos buenos lazos entre Estados Unidos e Israel y creo hoy ya hubo disturbios, ha habido unos hasta muertos, parece ya en la zona, producto de la molestia que los sectores palestinos y árabes consideran de que es una afrenta también a los derechos de ellos. Pareciera ser que si la mayor parte del mundo considera que las embajadas deben estar en Tel Aviv y reconoce a Tel Aviv como la capital política de Israel, pues hubiera sido lo más oportuno, aunque probablemente los israelitas y el gobierno israelita estarán muy contentos con el soporte que Trump les está dando. ¿Qué será el deseo de incendiar el Medio Oriente? Para Estados Unidos las guerras siempre han sido grandes negocios. Eso es. Yo no estoy tan convencido. Hay intereses económicos muy grandes y lo que ustedes realmente cubrieron muchas de las cosas que yo también considero, pero es que Trump es Trump, es impredecible, él se maneja acorde a sus intereses, a sus testarudeces. Es totalmente impredecible, pero sí concuerdo con don Emilio lo que decía, de que esto es revolcar las albóndigas y provocar, y que podría estar poniendo en peligro la paz mundial, lo cual es preocupante para cualquier persona, vivamos cerca o no vivamos cerca de Israel. Pero es que es eso sumado más bien a la decisión de romper el pacto que tenía con Irán para desnuclearizarla. Me parece que ese es el elemento más detonante. Hoy porque se cumple el día que se da el paso, pero me refiero yo que entre todo esto, entre ese juego de ajedrez
que tal vez no tenemos todos los elementos, o por lo menos yo no los tengo, porque no tengo el conocimiento de la zona geopolítica y militar que debiera de tener, pero me parece que el juego de haberse salido de no querer seguir apoyando ese acuerdo, me parece que tiene un elemento, y si mi olfato político dijera algo trata de llevar a una confrontación lo más cercano posible a las nuevas elecciones, que cualquiera diría, mire, pero faltan 4 años, bueno, es que hay que asuntarle para eso, y necesita algún conflicto, no va a ser la paz con Corea la que le provoque la reelección. Desgraciadamente los gringos no operan así. No, ni los nicas. ¿Y cómo ha jugado Daniel Ortega? Sí, al internacionalizar el conflicto sacan provecho porque quitan la distracción, digamos, de los temas internos. Pero es interesante lo que menciona Fabio, porque esto no es una situación aislada. Y la salida del pacto con Irán, Estados Unidos la sustenta en información que los israelitas supuestamente habían recabado de existencia y que habían continuado con... Exactamente. Sin embargo, vea qué interesante, un aliado importante de Estados Unidos, como ha sido Alemania, está haciendo esfuerzos junto con Rusia para ver cómo hacen para mantener ese pacto. Pues probablemente ellos se sientan más cerca del vecindario, ¿verdad? Claro. Y si se incendia el vecindario, ellos corren más riesgo. Las víctimas serán de ellos. Corren más riesgo en Europa que en Estados Unidos. Ahorita estoy revisando el periódico El País, España, y hay una nota de Juan Carlos Sanz que dice, claro, el título ya sabemos que tiene una connotación ideológica: Israel mata al menos a 52 palestinos en las protestas por la embajada de Estados Unidos. Otro trabajo de Juan Martínez dice, Trump cede a Israel su política exterior en Oriente Próximo. Y son las principales noticias del periódico El País a esta hora en España. Recordemos que más o menos a esta hora está saliendo la edición impresa. ¿Será realmente cierto que los Estados Unidos ceden su política exterior a una potencia de segundo o de tercer nivel como es Israel? Es que las lecciones de la historia son en ese sentido dramáticas. Los pactos de Austria-Hungría con Alemania, de asistencia mutua y no agresión, hicieron que Alemania, que era el país realmente fuerte económica y militarmente en la Primera Guerra Mundial, dejara en manos de los austriacos o de los austrohúngaros la política exterior de ellos en los Balcanes. Y el archiduque, que fue una víctima propiciatoria, no fue más que aprovechado para crear una guerra de agresión. Y entonces no hemos aprendido que una potencia no deja en manos de terceros su política exterior, por más amigos que sean, porque entre países no hay sentimientos, lo que hay es intereses. No hay amigos permanentes ni enemigos eternos, dijo Lord Palmerston hace un montón de años. Lo que hay son intereses, y los intereses se combinan, y los intereses cambian. Hacer esto me parece a mí que es excepcionalmente imprudente, y si lo que dice el periódico El País es cierto, va a producir una escisión muy honda entre los aliados europeos y el presidente Donald Trump. Que ya han dicho que no se puede seguir confiando en Estados Unidos como lo hacían antes. Exactamente, por supuesto. Para ir a un corte. Y bueno, y además hay que recordar que Guatemala este miércoles también pondrá la sede de la embajada en Jerusalén. Vamos a un corte, ya casi estamos de regreso. Esto es Confrontación Democrática. Mi gobierno deja un país mejor que el recibido hace 4 años. Redujimos la pobreza, construimos más escuelas y colegios, la economía continúa creciendo y los precios se han mantenido estables. Llegan más turistas, exportamos más productos, atendimos las emergencias con amor por nuestra gente. Construimos mucho más que 2 puentes, carreteras, acueductos, centros de salud. Dejamos un país mejor que el recibido, como lo hizo doña Laura y como lo hará don Carlos, como tiene que ser en una verdadera democracia.
Proteja a sus seres queridos contra el tabaco de tercera mano. Si usted acostumbra fumar en espacios cerrados, no lo haga, pues con el paso del tiempo, los residuos de nicotina y otras sustancias se quedan en los muebles, las paredes, las alfombras, su cabello, incluso en el interior del carro. El humo se va, el tabaco queda. Por eso, no fume. Mantenga los espacios libres de tabaco de tercera mano. Caja Costarricense de Seguro Social. Primero en deporte. Primero en deporte. De 4 a 5 de la tarde. Primero en deporte. Primero en deporte. Primero en deporte. Noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de estrellas. El Radio Centro, la radio completa. Regresamos a Confrontación Democrática, hoy con doña Marta Blanco, don Juan José Echeverría, don Fabio Chávez y don Emilio Bruce. Algunas de esas noticias que usted lee, ve, oye o escucha, las conversamos aquí desde la perspectiva de nuestros invitados. Doña Marta quería hablar sobre el Ministerio de Agricultura y una decisión del ministro Renato Alvarado. Muchas gracias, Iris. Quedé muy preocupada de ver, por supuesto, la prensa, como lo decía ahora Macho, manipula las cosas para que dé alarma, y entonces hablaba sobre el tema del proteccionismo que está predicando el nuevo ministro Renato Alvarado. Y me decía Macho cuando empezamos la discusión, antes de empezar el programa, bueno, pero él lo que dijo era que iba a hacer valer las leyes y los protocolos, etcétera, que existen en este momento en el país. Pero aún así yo sigo muy preocupada, porque el tema es que ya porque se haya hecho durante décadas en Costa Rica el tema del proteccionismo, o que se haga en Estados Unidos, como lo comentó don Fabio, que son terribles, eso no significa que esté bien, porque al fin y al cabo los que pagamos con estos temas de proteccionismo somos los consumidores, somos los costarricenses que terminamos pagando más caro por todos los productos que nosotros consumimos. Hay varios paradigmas que tenemos los costarricenses con respecto a eso, y quería comentar algunos datos y números para aclarar un poco más de cuál es la posición y cuáles son realmente las realidades en cuanto a los proteccionismos. En Costa Rica siempre tenemos la cultura del pobrecito. Entonces, lo primero que todo el mundo siempre dice es, pobrecitos los pequeños agricultores. Ahorita me voy a referir con respecto a eso. El tema de la famosa seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, las organizaciones internacionales hablan que es asegurar que las personas tengan acceso a los alimentos. No significa que los tengan que producir en el país. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, cerramos fronteras, no incentivamos las importaciones de productos y viene un desastre natural como Nate y destruye, por ejemplo, gran parte de la agricultura? Si no tenemos abiertas esas vías de comercio internacional, podemos estar poniendo más bien en peligro precisamente la seguridad alimentaria de los costarricenses. El doctor Ricardo Monge, un economista y amigo, hizo un estudio interesantísimo sobre el tema específico del arroz en Costa Rica y los aranceles de protección que tiene esta industria, donde tienen no solo proteccionismo arancelario, pero también no arancelario, que lo estábamos hablando hace un rato. Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé si lo sabían, pero condiciones de importación más estrictas que las que tienen Estados Unidos y las que tiene Europa.
para el arroz específicamente. Pedimos una fortificación específica de vitaminas y otras cosas para el arroz que otros países no piden. Entonces, estas son barreras que hacen que no se pueda importar tan fácilmente el arroz. El 36% es el porcentaje que tenemos en este momento de aranceles sobre el arroz, que es nuestro producto principal de consumo en el país. ¿Qué significa este dinero que nosotros estamos pagando directamente? No es dinero que vaya al Estado. El dinero que todos los costarricenses pagamos cuando compramos o consumimos arroz va directo a los agroindustriales, que producen el 77% de la producción en el país. El resto está entre los medianos y los pequeñitos. Estamos hablando de 190.4 millones de dólares al año que los costarricenses transferimos a los agroindustriales. ¿Y por qué digo a los agroindustriales? Porque esos 190.4 millones, adivinen cuánto van a los pequeños agricultores. 1.2 millones. De 190.4. Eso significa que por día nosotros le estamos dando $54,000 a los grandes agroindustriales y $16 a los pequeños agricultores. Entonces, ¿quiénes son los que están ganando aquí y quiénes somos los grandes perdedores? Los consumidores. Ahora, ¿qué se puede hacer? Hay un ejemplo lindísimo, que es el caso de Nueva Zelanda. Es un país con 4.5 millones de habitantes, es casi igual a la población de Costa Rica. 41% de su territorio está dedicado a la agricultura, y en 1984, de un día para otro, de la noche a la mañana, los neozelandeses decidieron eliminar cualquier subsidio que había al sector agropecuario. Hubo, se pueden imaginar, el país ardiendo, bloqueos, miedos, oposición a este tipo de medida, pero los años han probado que tomaron una decisión correcta. Resulta que solamente, yo sé que siempre hay perdedores, un 1% de los agricultores quebraron, pero se les dio la oportunidad a que hubieran subsidios para que hubiera reconversión de actividad o a otros productos. ¿Y qué fue realmente lo que pasó cuando se tomaron estas medidas? Resulta que la productividad anual en Nueva Zelanda del sector agro es de 6% anual, mejora la productividad. Han buscado nuevos mercados, han buscado innovación, han buscado cómo tener mayor productividad. Ellos son los mayores exportadores de lácteos en todo el país. Exportan 90% de su producción porque ellos tienen un consumo relativamente pequeño como el de nosotros. Y esto es un ejemplo no es un sueño, no es algo que está escrito en libros, sino que es un ejemplo real de qué es lo que ha podido hacer un país cuando se le ayuda a la gente a ser más productiva. Los subsidios realmente lo que hacen per se nada más es condenar a la pobreza. En este país, por ejemplo, los arroceros tienen cuotas específicas de lo que pueden entregar y a los precios a los que lo pueden entregar. Entonces no hay ningún incentivo en ser más productivo. Doña Marta y yo seguimos en un problema ideológico. Tiene razón. En el ejemplo del arroz, ya aquí de por sí lo hemos hablado varias veces y estamos en contra del modelo que se usa en Costa Rica, pero podríamos decir que a los sembradores de maíz y de frijoles que no les dieron ningún subsidio, simplemente los exterminaron, simplemente los pasaron al peor momento de sus vidas de necesidad cuando abrimos los mercados. Pero además de eso, doña Marta falla en el concepto de seguridad alimentaria. En seguridad alimentaria lo que dice que es un concepto que se acuña especialmente en Estados Unidos por una cuestión de una guerra, una posible guerra el día de mañana, y no por la alimentación del día a día, que es otra cosa, es que el país debe de producir al menos entre el 30 y el 35% de la alimentación permanente de un país, aunque sea más cara. ¿Por qué? Porque eso es parte de esa seguridad que tiene un país para que en un momento de conflicto internacional, véase esta mezclada o no vea inmiscuida, simplemente pueda también mantener una alimentación mínima de la sociedad. Es que es el principio básico de la seguridad alimentaria. Yo sé que ideológicamente lo han venido transformando a que es que le garanticemos a la gente la comida. No, pero es que en condiciones normales no es así. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el arroz y el ejemplo que trajo doña Marta también lo hemos criticado. Nos parece
que 4 o 5 empresas, porque creo que no son más que esas, y hay una que maneja como el 40% sola, se han aprovechado de eso y no están haciendo que fluya todo ese dinero, esos 190 millones de los que habla doña Marta, para que lleguen a donde tienen que llegar, y creo que hay que cambiar esa posición. Pero si tenemos una serie de elementos, y yo le decía a doña Marta, yo traté de exportar a Estados Unidos embutidos, y cuando mandé a pedir los requisitos, sin mentirles, eran alrededor de unas 10 cajas de hojas de requisitos, o sea, era literalmente imposible. Otro colega mío trató y lo consiguió, invirtió $6 millones para cumplir todos esos requisitos y nunca exportó un kilo, porque cuando llegó a exportar, la empresa no existía, ya había quebrado. Se había endeudado tanto para cumplir esos requisitos que no le dio el tiempo para poder llegar a exportar. Vea qué interesante, o sea, igual la mataron, no le dieron ninguna oportunidad. Entonces, yo busqué otro caminito y exporté 2 o 3 toneladas diarias de un producto sin el permiso adecuado, como si fuera producto fresco, y así se fue. Y lo hice 5 años seguidos también. ¿Por qué? Porque algunas veces si uno se pone a cumplir el 100%, no lo consigue. Bueno, eso es parte de lo que los gringos han hecho a través de toda la vida. Sin poner las barreras arancelarias, ponen otro montón de barreras, ¿verdad?, que son casi imposibles para cumplir por estos países. Así es que ese es un juego de que si los grandes nos aplican eso, ¿por qué los pequeños en algunos momentos no podemos aplicar? No estoy de acuerdo en los subsidios y no estoy de acuerdo en las barreras per se. Pero a ver, Estados Unidos subsidia a sus agricultores. Aquí cuando ha habido alguna ministra de Comercio Exterior queriendo acusarnos de que nos va a llevar a la Organización Mundial del Comercio, uno se acuerda de que Estados Unidos subsidia a toda su agricultura, no solo con la semilla, sino con tractores y con el mercado. Lo que pasa es que ellos ¿verdad? tienen Pero esas políticas. ¿por qué Estados Unidos sí lo puede hacer y un país chiquitico como el nuestro no? Es un asunto de la paranoia que tiene Estados Unidos en cuanto a las guerras, a su seguridad, y por eso es que hay errores en cuanto al concepto de qué es la seguridad alimentaria. No es producir un 35 o un 40%. Según las Naciones Unidas, la FAO dice que se entiende por seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y Cuando activa. dice en todo momento, es en todo momento. Así es. En momentos de circunstancias de guerra, en ese momento también tengo que garantizarle la seguridad alimentaria. Y por lo tanto tengo que producir algo. O sea, si no produzco, no arroz, digámoslo, pero pues, si no produzco papa para sustituir el arroz, el carbohidrato del arroz, ¿cómo lo hago en ese momento? En un momento de una guerra donde nosotros somos tan enanos que no podemos traer un barco y pasarlo custodiado para que llegue aquí el arroz. Bueno, lo que pasa es que el único país autosuficiente y en forma muy precaria que yo conozca ha sido Cuba, por ejemplo, que producían sus cosas, lo que podían y lo que no podían. Pero el 100%, estamos hablando de un porcentaje mucho menor. Bueno, ahí está, ese es un tema que no sé si alguno de ustedes se quiere referir, porque tenemos poco tiempo y teníamos otros temas en el campo político, el encuentro del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, con los expresidentes de la República. A mí me gustaría, doña Iris, referirme al proteccionismo desde una óptica diferente. En 1871, sí, 1871. Antes de la reforma liberal. No me refiero a Costa Rica, sino al año, se resolvió la confrontación entre proteccionismo y libre comercio. Free trade contra fair trade en Gran Bretaña. El enfoque de ellos fue que para garantizar la seguridad del abastecimiento no había que producir subsidios a la agricultura, porque lo que producía era concentraciones indebidas de ingreso en unas cuantas manos, y que eso lo que hacía era ampliar las brechas sociales de riqueza y de ingreso, y sobre todo castigar a los consumidores, obligándolos a pagar más caro los productos para que otros recibieran suficientes ingresos para hacer plata.
Y en consecuencia, lo que hicieron Alemania y Gran Bretaña y Francia fue levantar inventarios de seguridad para que esos inventarios de seguridad, al producirse alguno de los acontecimientos que don Fabio ha señalado, se utilizaran mientras ellos podían generar el avivo de una cosecha de los productos que podían producirse en aquellos lugares. El arroz no formaba parte de eso, pero sí el trigo y sí la carne. ¿Quién está pensando en los pobres de Costa Rica? ¿Quién está pensando en las gentes pobres? En las gentes que en granos y en otros productos pagan 42, 43, 46, 70% más de precio para que exista una presunta seguridad alimentaria o para que las fincas se mantengan activas y generen empleo para que no se vengan a las ciudades. Pero don Emilio, también quién está pensando en que esos intermediarios, no importa si lo traen de afuera o lo compran aquí, lo venden al mismo precio. El precio es el mismo. No me ponga esa excusa, me parece una simple excusa. No, don Fabio, yo no estoy aquí por ganar discusiones, ni estoy aquí para generar fake news, ni para dar excusas. Si esa es la impresión que le he dado, le ruego que me excuse porque esa no es mi posición. Me parece que el mercado tiene que activarse y las medidas antimonopolio deberían activarse y las medidas en contra de las personas que llegan a acuerdo de precios, productores o distribuidores o detallistas, deben activarse. Pero entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Ministerio? ¿Dónde está la Comisión del Consumidor? ¿Quién piensa en el pobre que tiene que pagar precios grandes, altos y superiores a los del mercado internacional para mantener las empresas protegidas ganando plata? Me parece que esa es una reforma social al revés. Don Juan José, tenemos solamente un minuto. Para este tema. Ajá. ¿Para ese tema o el tema político? Vamos a ver, definitivamente el tema de la seguridad alimentaria y la producción agrícola en el país no puede verse bajo la óptica del tratamiento que se le da al arroz. Ahí hay una enorme distorsión y a mí me parece que cometemos un error cuando generalizamos en toda la problemática agropecuaria con el ejemplo de lo que ocurre con el arroz. Lo que ocurre con el arroz hay que resolverlo, ahí se ha prestado a abusos, hay gentes que se han beneficiado, pero no por eso podemos decir... Como con los CATs. Bueno, igual con los CATs también, y con los CATs peor, ¿verdad? Porque sí. Además se montó todo un esquema de fraude, ¿verdad? Que nos costó miles de millones. Pero sí es cierto que así como hay que pensar en los pobres que están pagando más por productos que productos agrícolas que gracias a estos sistemas salen más caros, también tenemos cientos de miles de gentes que de una u otra forma, directa o indirectamente, viven de la economía agrícola, de la producción agrícola, y también tenemos que ver qué hacemos con ellos. Probablemente habrá que capacitar, probablemente habrá que crear mejores condiciones, tecnificar y muchas cosas, pero tenemos que trabajar esto. Y con respecto a lo de la parte política... Tranquilo, porque María Fernanda, como ganó, Saprissa ganó ayer, entonces nos está mortificando, pero no, tenemos 2 minutos más. A mí me parece que el gobierno lo está haciendo bien. O sea, yo estoy contento, estoy ilusionado. Don Rodolfo Pisa, desde antes incluso de asumir el cargo como ministro de la Presidencia, ha estado haciendo un esfuerzo de reuniones, de diálogo con diferentes sectores. Empezó con los jefes de fracción, les trasladó la invitación del señor presidente a Casa Presidencial. Ya hoy se terminaron de reunir con todas las fracciones legislativas. Este es un ejemplo que debería seguir en el futuro. Don Rodolfo Pisa se está reuniendo con expresidentes, ya lo hizo, creo que con don Rafael Ángel, con doña Laura, con don José María. Con don Abel. Con don Abel. Ojalá este clima de diálogo, de busca de acuerdos, de recepción de consejos, sea la norma, sea el norte que este gobierno va a consolidar. Porque si eso sigue así, vamos a llegar a buenos lugares. Don Fabio. El 21% de la población costarricense está en un estado realmente malo, no los que están aquí alrededor del círculo de las grandes ciudades, para decirlo de San José, o el gran área metropolitana, no, la gente que está en el campo. Sobre ellas no veo las soluciones que quieran para ponerlos
dice muy fácilmente, no produzcan arroz. El caso del arroz lo he traído aquí por lo menos 5 veces y es odioso, pero no es el ejemplo. Entonces, ¿dónde están dando las soluciones la gente que piensa más bien se desmanteló al MAC? Exactamente, aquí despedazaron el agro sin ninguna prevención de qué iba a pasar con esa pobre gente de eso, y pasaron la factura en esta elección, qué dicha. Bueno, no sé, que nos queda 1 minuto y medio, don Emilio. Ya le dije, María Fernanda, hoy, como sabe que solo doña Marta es sapricista. Nosotros no lo... Yo soy sapricista. Nosotros como país no podemos pretender alcanzar el desarrollo sobre la base de nuestra agricultura. La agricultura en estos momentos es cerca del 5.6% del Producto Interno Pero de él Bruto. dependen miles de costarricenses. De la agricultura dependen cerca del 8% de la población. Sí, imagínese usted. Y en estos momentos es más pequeña y contribuye menos a la generación de una brecha hacia el futuro que de la industria que produce programas de cómputo, que ya es casi el 7% del Producto Interno. No podemos poner a nuestros agricultores a que mañana claro. quemen todos Lo que se los requiere, cultivos. doña Iris, es una reconversión para aprovechar las extraordinarias oportunidades del mercado internacional y no insistir en el pasado. Tal vez si las grandes empresas realmente facturaran cómo vale la piña, cómo vale el banano, cómo vale todo, entonces no sería el 7% que está hablando. No sino estamos el 15 sacando o el 20. provecho de la marca Costa Rica. No estamos sacando provecho. Bueno, ahora sí, ya nos fuimos. Gracias a don Emilio Bruce, a don Fabio Chávez, a don Juan José Echeverría, a doña Marta Blanco. Mañana, si les parece, por ahí los volvemos a encontrar. Que la pasen muy bien. Confrontación.